Nicaragua, República Dominicana, y vamos a ver de qué otros lugares se van conectando, pero por supuesto de México. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, somos ya más de 10,000 suscriptores en YouTube de este webinario. Todas las pláticas se encuentran grabadas y si usted quiere volver a entrar a verlas, porque se le fue un dato o quiere compartirlas con otros profesionales de la salud, no dude en hacerlo. Entre a YouTube, teclee Medical Legal Center, se suscribe y aparecen todas ordenadas de manera cronológica. Vale la pena hacerlo. También, si usted es miembro de un colegio de profesionistas y hay todas nuestras pláticas que damos en Medical Legal Center, no la de nuestros invitados, las de Medical Legal Center, se las damos completamente sin ningún costo ahora en época de pandemia, pero especialmente nos han pedido una, que es las atribuciones de COFEPRIS en relación con las visitas de verificación con motivo de la publicidad en Internet, en redes sociales y en la web. Bueno, pues todas esta conferencia, esta plática, esta asesoría virtual, pueden solicitarla a su colegio para que todo el mundo esté informado. Solamente tienen que hacerlo enviando un correo a atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Solicitan y con mucho gusto, nomás ponen día y hora y con mucho gusto nuestra infraestructura con mucho gusto está disponible para poder realizar esta conferencia. El día de hoy es viernes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra especialista coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido un video, una cápsula especialmente para usted, profesional de la salud, que tiene que ver con precisamente apoyar ahora en época de pandemia. Por favor, véanlo, está disponible en el Facebook de Medical Legal Center. También les recuerdo, el día de hoy, ya tenemos el programa de la siguiente semana y se los voy a compartir. Ya en unos momentos más, terminando la última plática, ya va a estar disponible en redes sociales y en sus WhatsApp y en sus correo electrónico. El lunes tenemos un foro importantísimo, las repercusiones del COVID con residencias médicas. ¿Cómo afectó y cómo sigue afectando esta pandemia a las residencias médicas? Tenemos al doctor Mauricio González, del TEC de Monterrey, doctora Evelyn del Rocío López, de la Universidad de Guadalajara, Lisbeth Yasmín, del Hospital General Miguel Silva, y también al doctor Pedro Antonio Aguilar, todos 4 residentes quirúrgicos. Entonces, va a estar bueno este foro, no se lo pierde el lunes. El martes también, actualizaciones en la pandemia, manejos de COVID desde Toronto. La doctora Armel Pérez Cortés tendremos comunicación con él, será nuestra invitada, ella desde Toronto. El miércoles, el doctor Luis Alfonso Hernández Higareda nos hablará de la pandemia y el ayuno intermitente. Nos han hablado mucho de este tema del ayuno intermitente, pues él nos hablará y nos despejará todas las dudas. El jueves, el ingeniero Pedro Corral nos hablará tips para incrementar el patrimonio y tener una mejor expectativa del futuro. Esto a raíz de que la semana pasada tuvimos un tema también relacionado, el martes tuvimos un tema relacionado con cómo me jubilo y qué tengo que hacer cuando me jubile. Bueno, aquí todo el tema de inversión con mucho gusto. Y el viernes, María Elisa Zamudio Ábrego nos hablará de rehabilitación del paciente amputado. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí tendrán toda la información. Es muy importante que nos ayuden a compartir el programa, que les llegue por Facebook, que les llegue por redes sociales, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp. Hay muchos médicos que me dicen, oye, Abraham, yo nunca me había animado a invitar a más gente, esperaba que lo hago, comparto la información, me doy cuenta que más gente está agradecida de entrar y por supuesto, esto es absolutamente para ustedes. Antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy, quiero darles dos mensajes. El primero, que terminando este webinario, les sugiero a todos aquellos que vieron la plática y los que no también, de Rabino Marcelo Ridner, él es rabino emérito de la comunidad Betel en la Ciudad de México. Bueno, pues él va a estar el día de hoy, terminando prácticamente este webinario, en el programa Es la Hora de Opinar, que conduce Leo Zuckerman en Foro TV,
a las 10 de la noche, a las 22 horas. El tema, COVID y fe. Estará también el padre Hugo y, por supuesto, el rabino Marcelo Ridner. El programa, ustedes saben, hoy es Shabbat, pues se grabó el día de ayer, pero se transmitirá el día de hoy a las 10 de la noche. Por favor, no se lo pierdan, va a estar bueno. Y el otro mensaje, que nos ayuden a que todas las preguntas que nos hagan para nuestra invitada nos ayuden a hacerlas solamente por el capítulo de preguntas y respuestas, no por el de chat, porque en el chat solamente es para saludarnos, comentarios, etcétera. Y cuando elaboro las preguntas, solamente se elaboran de aquellas que aparecen en el capítulo de preguntas y respuestas. Entonces, ayúdenme a hacerlas por esa vía. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio. Les había platicado toda la semana de esta importantísima charla. Para mí es un privilegio poder presentar a la doctora María Enriqueta Barrido. Ella me voy a poner mis lentes. Ella es médico internista, especialista en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene la especialidad de cirugía general en el Instituto también Salvador Subirán, un fellowship en la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia. Tiene una maestría de gestión de calidad de los servicios de salud. Es cirujana del servicio de gastrocirugía del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta agosto del 2019. Cirujana del staff quirúrgico del Hospital Médica Sur en la Ciudad de México y presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. El tema que nos va a hablar y era muy valioso, es muy valioso, lo comentamos aquí toda la semana: estrategias para lograr el empoderamiento del paciente quirúrgico y sus familiares para reducir el riesgo de infecciones. Habíamos visto cómo en toda la regulación en México, en materia de salud, existen obligaciones para para médicos y pocos para pacientes. Entonces es importante saber que el paciente y su familiar es absolutamente indispensable en el éxito y corresponsable del éxito de su tratamiento. Para mí es un privilegio, doctora Enriqueta, muchas gracias por aceptar. Muy buenas noches. Doctora Enriqueta. Hola. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por aceptar, doctora. Nomás no la vemos. Si nos ayuda a conectar su cámara, ya la escuchamos. Perfecto, ya estoy Ahora aquí. sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por aceptar. Yo quiero señalar además que todos nuestros invitados, como la doctora María Enriqueta, lo hacen de manera completamente altruista. Lo hacen con la sola finalidad de aportar a la comunidad médica, como lo hacen en este momento, y eso requiere un gran valor. Y mi agradecimiento infinito, doctora María Enriqueta. Muchas gracias, y la dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Muchas gracias, ingeniero licenciado Dávila, ¿verdad? Sí, nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Exacto, sí. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quiero agradecerle al licenciado Dávila la invitación, y realmente yo creo que todos los que estamos participando en esta sesión vamos a salir enriquecidos. Para mí es muy importante el empoderamiento que deben tener los pacientes. Como soy cirujana, hablando de pacientes quirúrgicos, pero en realidad se puede aplicar a cualquier rama de la atención a la salud. Mi plática se va a organizar hablando de antecedentes, de la definición de empoderamiento, de los beneficios y barreras que existen, el impacto preventivo de la infección quirúrgica y qué instrumentos de aprendizaje podemos aportar. Todo esto de empezar a incorporar a las decisiones de los pacientes en su tratamiento médico se empezó a gestar más o menos en el año 2000. En el año 2000, la Academia Americana de Medicina sacó un primer libro que se llama Errar es humano. Y posteriormente, el año siguiente, otro cruzando el caos de la calidad de la atención médica. En esto se describían cómo hay una cantidad de eventos adversos que suceden en la atención hospitalaria y cómo solamente considerándolos, cómo únicamente conociéndolos, podemos actuar sobre ellos para tratar de disminuir. Los pacientes ingresan a un hospital en un momento
crítico, están enfermos, están vulnerables, están frágiles, y nosotros tenemos que identificar esa situación, pero también el paciente y sus familiares para que el tratamiento sea el más adecuado. Empezaron a salir a partir de entonces varias publicaciones en donde hablaban de la variación en el desempeño y resultados de la atención médica, tanto a nivel nacional como internacional, y alguno de los autores de esos artículos refería como que esto era una historia escalofriante. Les pongo este artículo, que es un artículo ejemplo, que salió en el año 2003, publicado en el New England Journal of Medicine, en donde, y no digo de qué institución es, pero ustedes lo pueden leer si están interesados, donde analizaron en más de 1,000 pacientes 439 indicadores de calidad de la atención médica, 30 enfermedades agudas, crónicas y medidas de prevención. Estos indicadores en estas enfermedades. Los participantes recibieron, se analizó únicamente los expedientes y se observó que solamente el 55% de los pacientes que estaban descritos en esos expedientes médicos habían recibido el tratamiento científicamente comprobado como útil. Hablaban de que en una enfermedad aguda, menos del 57%, en una enfermedad crónica, 51%, y en en medidas preventivas únicamente el 55%. La conclusión de este artículo es que la proporción de falla o defecto en la calidad técnica de la atención a la salud en Estados Unidos es aproximadamente 45%. Esto es un tema relevante porque el New England Journal of Medicine es una de las revistas más importantes de la medicina en el mundo. Prácticamente todos los médicos la leemos, y evidenciar este grave problema en la atención en la salud nos hace reflexionar cuál será, en qué estado estamos en la actualidad. En el año 2002, la Asociación de Ingenieros relacionados a la atención médica, son los que construyen los hospitales, los que los diseñan, los que lo amueblan, y una parte muy importante es la prevención de infecciones. Y pasaron esta gráfica que para mí es muy ejemplificadora. La industria de la aviación al año más o menos transporta 1,000 millones de personas. Se mueren por año 525 personas, que es una muerte por cada millón, casi 2 millones de pasajeros que salen volando. En la industria, porque ellos lo mencionan así, como en la industria hospitalaria, anualmente en el mundo se supone, yo creo que ese es un dato de Estados Unidos, perdón, 35 millones de personas se hospitalizan, se mueren al año 88,000, vean ustedes la desproporción tan enorme, y se muere una persona por cada 400 ingresos hospitalarios. Esto, cuando nos referimos a infecciones relacionadas a la aerolización, que ahora está tan de moda, entonces se mueren 4,400 personas, que es una muerte en cada 8,000 hospitales. Esto se ha incrementado un poco. Si la industria de la aviación hubiera seguido sin analizar los datos de los accidentes aéreos que teníamos hace 50 años, seguiría habiendo una gran cantidad de muertes. Sin embargo, ellos toman los datos, los analizan y los mejoran. El personal, el capitán, los pilotos, la tripulación realmente constantemente está en mejores capacitaciones, no dejan de capacitarse nunca. Y por supuesto, además, ahora hemos ido cambiando, y esto es muy importante, la cultura de la atención médica está en transición. Una parte de esta transición es que habitualmente teníamos nosotros un modelo centrado en la enfermedad. Por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus, nos centramos en la diabetes mellitus.
Y ahora estamos entendiendo que el paciente que tiene diabetes mellitus tiene una serie de factores que hay que modificar y él tiene que participar y aceptar y entender que tiene que modificar esas situaciones, él y su familia, para que su diabetes, que es la enfermedad, en él, que es el enfermo, pueda tener mejores resultados. Y por supuesto, además está el ejercicio del profesional de la medicina y el posicionamiento del personal de salud ante la sociedad. Desde antes de Cristo y casi 2000 años después de Cristo, los médicos se consideraban que tenían una infalibilidad absoluta. Del finales del siglo XIX al año 2000, que apareció este libro de Rares Humano, se empezó a ver que la infalibilidad era relativa y ahora realmente estamos expuestos a las fallas que tenemos en la atención a la salud. Esto tenemos que hablar porque ha venido habiendo un enorme desarrollo de medidas de prevención. México, a través de la Secretaría de Salud, que incorpora todos los sistemas de salud en México, ha mandado una campaña para mejorar la seguridad del enfermo. Pero realmente no podemos hablar de seguridad del enfermo y calidad de la atención sin haber incorporado la corresponsabilidad del enfermo y su familia a las medidas de prevención. México es un país que otorga un tratamiento médico muy paternalista. Les decimos a los pacientes qué hacer, la familia no quiere que el enfermero sea el paciente a veces quiere saber o no quiere saber, pero habitualmente nosotros tomamos la batuta y eso no es adecuado. De tal suerte que el reto mayor ahora, además, el reto mayor es girar del control de daño a la prevención del mismo. En la historia de la medicina, en la historia de la atención médica, nos habíamos dedicado a tratar la enfermedad. Y nos hemos dado cuenta tardíamente en todo el mundo y en toda la historia que es muchísimo mejor prevenir que tratar. Si los pacientes previenen enfermedades, entonces la posibilidad de tratamiento deja de ser tan importante. ¿Qué es el empoderamiento? Hay varias definiciones. Es el proceso que permite a un individuo o comunidad adquirir los conocimientos, las competencias y actitudes necesarias para tomar decisiones y participar en el cuidado de su salud y enfermedad. Esto es fundamental. Otra es el proceso mediante el cual las personas obtienen mayor control sobre decisiones y acciones que afectan su salud. Y esto se debe ver como un proceso individual y también de la comunidad, o sea, medidas de prevención, las vacunas, por ejemplo, que la comunidad acepte vacunarse. Esto es fundamental porque es para el bien de toda la comunidad. A mí la que más me gusta es la definición dada por la Organización Mundial de la Salud, que es el proceso en el cual los enfermos entienden la oportunidad de contribuir a su atención médica al haber recibido del personal de salud u otras fuentes la información, enseñanza y habilidades necesarias para realizar una intervención en un ambiente que reconoce las diferencias culturales de la comunidad y promueve la participación del paciente. Nosotros en México, por ejemplo, tenemos que en Chiapas hay una serie de comunidades que se rigen y se manejan por unas diferencias culturales que son muy importantes y que tenemos que tomar en consideración. Ellos deben ser incorporados a la toma de decisiones para que se pueda otorgar las medidas de prevención y tratamiento que se requieren. Por ejemplo, hacer Papá Nicolaos en esas comunidades no está bien visto que las hagan por los médicos o por las enfermeras, y entonces tenemos que enseñar, y hay un estudio muy importante en México, cómo las mismas pacientes se pueden tomar su estudio de Papá Nicolau para tratar de detectar tempranamente el cáncer cervicuterino. ¿Cuáles son los componentes del empoderamiento? Bueno, la participación del paciente, el conocimiento adquirido, las habilidades y la cultura de aceptación de esta participación. Para que un paciente participe, tiene que haber tenido un proceso educativo de parte del personal de salud, y este proceso educativo además tendrá resultados de acuerdo
a la inteligencia del paciente y de la familia, a la cultura del paciente y la familia, al grado de entendimiento que adquiera, porque aquí también interviene mucho el personal de salud en cómo educar a los pacientes, en qué tan autónomo es, en qué tantos deseos tiene de sí participar o no. Entonces uno tiene que identificar todo esto, porque de esta educación al paciente, él va a adquirir una serie de habilidades para mejorar su seguridad, para disminuir sus enfermedades. Esto es sumamente importante. Y la cultura de aceptación de la participación del personal de salud. Y esto es algo muy importante, hablar del personal de salud y de la cultura de seguridad del enfermo en la institución. Ambas, si son positivas, dan un ambiente facilitador. No todo el personal de salud, desgraciadamente, no todo el personal de salud está en la disposición, y no necesariamente es disposición, sino en el tiempo, porque la mayoría de los hospitales públicos están realmente saturados, las clínicas de primer contacto están saturados, y quizá por eso no aceptan tan fácilmente sentarse a educar al paciente, porque esto lleva tiempo. Y además, cada institución se rige por una cultura de seguridad del enfermo. Hay hospitales en donde la cultura de seguridad del enfermo es la prioridad. Hay otras que se les ha olvidado que esto es muy importante. Trabajar en cada uno de esos hospitales y volverse un líder en esto es realmente muy importante. Como les mencionaba, los factores de involucramiento pues son relacionados al enfermo, que básicamente es realmente si desea ser involucrado en esta toma de decisiones. Y de eso depende la demografía. Si son hombres, si son mujeres, la edad, la severidad de la enfermedad, si es una enfermedad crónica, si es una urgencia. Todo esto participa en el deseo de ser involucrado o en la posibilidad de ser involucrado. Como les mencionaba, las relacionadas al personal de salud, que pueden ser facilitadoras o pueden ser barreras para que esto suceda. Y todo dependerá del conocimiento y los valores del personal de salud con el que se estén manejando. Del nivel de atención de la salud, no es lo mismo estar con un médico o doctora que ha dado 40 consultas en 8 horas, a estar en un tercer nivel donde son pacientes mucho más graves, pero el porcentaje de pacientes es menor. Y, por supuesto, la cultura, la educación que tenga el paciente y su familia y el médico o el personal de salud. Esto es muy importante, es una interrelación que se establece entre el personal de salud y la familia y el paciente. México, aquí lo pueden ver, comparte con Rusia, país con una cultura jerárquica muy importante. O sea, la atención médica es muy paternalista, y además estamos muy acostumbrados a la incertidumbre, entonces nos las pasamos realmente. Si no tiembla, pues nos da COVID-2, o si no la contaminación, o si no nos asaltan, o si no nos secuestran. O sea, realmente constantemente tenemos que estar tomando decisiones de qué hacer, y con todo este contexto además viene la enfermedad, y muchas veces el mismo paciente quiere dejar en nuestras manos la decisión de su abordaje y tratamiento. Eso tiene un aspecto ético muy importante. El empoderamiento de los pacientes toca los aspectos de autonomía y de beneficencia. Autonomía es la posibilidad de definir qué tratamiento quiere, qué medidas de prevención necesita, definir. Esto es un colorario que está dispuesto, cuando uno va al médico, quiere que lo cure, quiere que lo diagnostiquen, quiere que lo cure, pero ¿qué de todos los factores que lo llevaron a esa enfermedad, el mismo paciente, en su autonomía y en su privilegio de definir, está dispuesto a dejar? Un paciente obeso, ¿qué tan dispuesto está a dejar los alimentos que lo han llevado a ese estado?
un paciente hipertenso, qué factores quiere dejar atrás, porque muchos pacientes lo que quieren es una pastilla mágica y eso no existe. Entonces la autonomía es fundamental desde un punto de vista ético y desde un punto de vista práctico. Y la beneficencia, que es cuidarse, el paciente empoderado va a cuidarse mucho de efectos secundarios. Por ejemplo, la administración de un medicamento en un hospital. Preguntarle a la enfermera, ¿qué me está administrando? ¿Realmente yo soy el paciente al que usted le tiene que administrar ese medicamento? Entonces, con esto se disminuye, se mejora la beneficencia. De hecho, cada día más, como ustedes pueden ver, esta es la Asociación Americana de Cirugía Endoscópica, tienen toda una consideración ética relacionada a la implementación de nuevas tecnologías y técnicas en cirugía. Esto es muy importante y esto lo tenemos que hablar con el paciente. Le vamos a operar de su vesícula, se va a hacer por laparoscopía, yo tengo tal experiencia, y son cosas que le debemos preguntar nosotros al médico. Si me van a operar de un brazo, yo le voy a preguntar al cirujano qué experiencia tiene en esto, cuáles son los resultados, cómo me los puede informar. Y hablar de nuevas tecnologías, saber hasta dónde podemos llevar al paciente con esta situación, y es muy importante tomar en consideración cómo va a ser su cirugía, cómo va a ser su tratamiento, qué efectos secundarios tiene, estoy dispuesto a tenerlos. De tal suerte que el riesgo de la intervención quirúrgica, pero puede ser únicamente de terapéutica de medicina, el riesgo y su análisis son la información más importante a considerar en las decisiones médicas. Y las decisiones médicas, insisto, no solamente dependerán del médico, sino también de la familia y del mismo paciente. Hablando específicamente, uno de los principales eventos adversos que sufre un paciente quirúrgico en el hospital es la infección de sitio quirúrgico, y esta es un factor de riesgo para que el paciente adquiera otras infecciones relacionadas a la atención a la salud. Esta prevención y control de infecciones, que es fundamental, se relaciona relacionadas a la atención a la salud. Realmente seguimos pensando que continúa relacionándose a la ciencia de la conducta. La conducta está influenciada por la cultura. El personal de prevención es un microcosmos en el abordaje de seguridad y calidad del paciente en los hospitales, y es muy importante la prevención, cómo está organizada la prevención y control de infecciones en cada hospital de acuerdo a la cultura de seguridad del enfermo. Una de las medidas que mayor éxito tiene para disminuir las infecciones asociadas a la atención a la salud está dado por la higiene de manos. Y esto es un tema realmente muy importante porque ahora por el COVID realmente ha aumentado el lavado de manos del personal de salud, pero se hacen campañas constantemente para educar al personal de salud para que se higienice las manos. Desgraciadamente esto no sucede también con los pacientes y con la familia, quienes no lo hacen, y esto es algo donde tenemos que empoderar al paciente, no solamente para que él se lave o ella se lave las manos, sino para la familia que lo está acompañando también esté promoviendo la higiene de manos, no solamente de la familia, sino del mismo paciente. Les decía que la transmisión de la infección y de las medidas de control son muy complejas. Lo estamos viviendo en la actualidad en esta pandemia. Hay una serie de medidas de prevención multimodales que pueden hacer que la posibilidad de infectarse disminuya en forma muy importante. Sin embargo, para fines prácticos no educamos al enfermo del riesgo de infección cuando entra en un hospital, ni del tipo de infecciones y de las medidas de prevención. El papel del enfermo realmente es fundamental por las interacciones sociales que tiene en el hospital. Un paciente que ingresa al hospital no solamente está en su cama, tiene que ir al baño. Cuando es en un hospital público, ese baño está compartido por otros pacientes,
tiene que subirse una camilla, tiene que ir a rayos X, tiene que ir al banco de sangre, tiene que ir al quirófano, de tal suerte que tiene un recorrido muy importante para fines prácticos cotidianos. ¿Y qué hacemos? Este es un buen artículo de cirugía ortopédica. El riesgo de colocar una prótesis de rodilla, una prótesis de hombro, de cadera, es la infección. Tener una infección de estas cirugías realmente es muy costoso para el paciente, pierde la esperanza de volver a caminar sin dolor y además costoso en el término económico también. Hay una serie de medidas que se deben realizar, como es el baño preoperatorio en su casa con clorhexidina. Eso es una de las medidas que se ha visto que abaten la posibilidad de infección. Investigar a los pacientes si tiene estafilococo sensible o resistente a meticilina, y si lo tiene, hay que darles mupirocina para evitar esa colonización porque es un factor de infección. El cultivo de las narinas para saber el estado, si es necesario o no la mupirocina. Disminuir el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores más importantes para el desarrollo de infección postoperatoria. Entonces hay que hablar con los pacientes para que por lo menos un mes antes de la cirugía dejen de fumar. Debe tener buena alimentación preoperatoria, en el mejor de los casos bajar de peso, no debe rasurarse el vello, esto causa mini abrasiones en la piel que se colonizan con bacterias y entonces no se debe rasurar el paciente. Hay muchos pacientes que por motu propio llegan rasurados al hospital y entonces es muy importante señalárselo antes de entrar al hospital. Y entonces se hizo en este estudio, que eran casi 1,000 pacientes, de los cuales aceptaron participar 573 pacientes decidieron participar. Y ustedes pueden ver que todos sí se bañaron con clorhexidina, sí recibieron esa instrucción. La mupirocina nasal solamente se les pidió que se la aplicaran a 193, pero vean ustedes que se la pusieron sin haberles dado cultivo, o a lo mejor se los hicieron y el paciente no fue notificado qué se le estaba haciendo, por qué y cuál iba a ser el manejo. Solamente a 6 pacientes se les dijo que dejaran de fumar, solamente a 13 pacientes se les dijo que tenían que mejorar su alimentación, solamente a 13 pacientes se les dijo que no se rasuraran. Y ninguna de las anteriores se les dio a 275 pacientes. De tal suerte que aquí ustedes pueden ver que el paciente no está educado en la prevención de infección de sitio quirúrgico y por lo tanto no lo hace. No se sabe si no lo entendieron, pero no recibieron esta instrucción. Y hay una serie de medidas, de hecho, en las guías de prevención de infección de sitio quirúrgico, existe un nivel de evidencia 3 que es muy fuerte, en donde se dice que la educación a enfermos y familiares acerca de la medida de prevención de infección de sitio quirúrgico es necesario. Eso es muy importante y hay que brindar información e instrucción al enfermo antes de la cirugía, describiendo las estrategias para reducir el riesgo de infección de sitio quirúrgico a través de materiales impresos, a través de videos. Por ejemplo, para el cultivo de narinas y ver si tenía bacterias o no, se les pasa un video para que vean por qué se les hace, para qué se les hace, y aún así, desgraciadamente, mucha gente no lo entiende. Estos son varios ejemplos que ustedes pueden encontrar para instruir a los enfermos. Por ejemplo, está del American College y del CDC, que es el Centro de Diagnóstico de Enfermedades en Estados Unidos, en donde le dicen, usted va a tener, ¿cómo puedo prevenir las infecciones de sitio quirúrgico? Le dicen qué es una infección de sitio quirúrgico, cómo se tratan, cuáles son algunas de las cosas que puede hacer el mismo paciente para prevenir esta infección, en donde destaca aquí la limpieza de manos, qué puede hacer, sigue antes de su cirugía para prevenir la infección del sitio quirúrgico, en el momento de la cirugía, después de la cirugía, y sobre todo el tiempo pedirle al personal de salud
que se higienice las manos. Ese es un tema muy interesante que vamos a seguir viendo. Pero estos panfletos sirven precisamente para educar a los enfermos. El Colegio Americano de Cirugía tiene, de hecho, una página en español para educar al paciente, en donde les enseñan una serie de cosas, por ejemplo, que deje de fumar, cómo se debe preparar antes de la cirugía, para que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles. Todo esto, permítanme un segundito, todo esto está determinado de acuerdo al procedimiento que va a hacer. No es lo mismo educar a un paciente con cirugía electiva que si es una emergencia. Por ejemplo, un paciente que llega con una herida por arma de fuego, por arma blanca, pues no, ¿de qué va a ser educado, no? La emergencia, cómo está el paciente, el estado hemodinámico del enfermo para saber si sí quiere operarse, si no quiere operarse. Y desgraciadamente muchas veces la familia es quien decide si quiere. Hay veces que el paciente ya no quiere operarse, ya está cansado de su enfermedad y lo que busca es cuidados paliativos, pero él está lábil, está vulnerable y la familia es quien decide. O también influye mucho si es un adulto, un infante, un adolescente. Todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta para determinar si el paciente puede participar o lo debe hacer su familia. Hablando nuevamente de la descolonización de las narinas, en el preoperatorio extrahospitalario no solamente es descolonizar las narinas con la aplicación de mupolocina, sino también descolonizar la piel con baños preoperatorios que se pueden hacer con clorhexidina. No necesariamente puede ser agua y jabón durante 2 o 3 días previos a la cirugía. Y también cuando los pacientes van a ser operados del colon, el colon tiene que estar limpio de materia fecal y todo esto se le debe explicar al paciente. En relación a qué cirugías necesitan, sobre todo esta limpieza, bueno, pues son cirugías que tienen un porcentaje de infección muy bajo realmente, porque el personal de salud se aboca a todas las medidas de prevención, pero desgraciadamente si tienen una infección, las consecuencias de esa infección son muy graves, como son la cirugía cardíaca, la cirugía ortopédica, la neurocirugía, la cirugía vascular, la cirugía general con colocación de malla, por ejemplo, o las cirugías limpias contaminadas como la cirugía de colon. En todo esto nosotros podemos preoperatoriamente enviar una serie de recomendaciones para que el paciente las cumpla en su casa y llegue en las mejores condiciones posibles. Esto es un estudio que se hizo en Pensilvania, en donde colaboraron 44 hospitales que se dieron a la tarea de disminuir la frecuencia de infecciones. Y ustedes pueden ver, esto empezó en el año 2010 al 2013, ustedes pueden ver que al cabo de varios años, poco a poco empezaron a disminuir. Estas son cirugías cardíacas, esta es cirugía de colon, esta es cirugía de cesárea, de hernias, de histerectomías. Ustedes pueden ver de cirugía de columna cómo se van disminuyendo porque hacen una serie de medidas de prevención. El mismo hospital, tiene toda una estandarización de los cuidados preventivos, pero incorpora también el cuidado de la familia y de los pacientes, y esto realmente es muy importante para mejorar el resultado de la cirugía. Este es otro estudio de cirugía ortopédica en donde de nuevo se realiza cultivo de narinas. Hay un tamizaje de estafilococo resistente o no a meticilina. Esto quiere decir si son susceptibles o no a medicamentos parecidos a la penicilina. Se les instruye con 15 minutos de enseñanza en prevención de infección con un video. Los que son positivos a estafilococo resistente a meticilina, se les dice que se tienen que aplicar mupirocina 2 veces al día por 5 días y deben bañarse con gluconato de clorhexidina al 4% diario por 3 días antes de la cirugía. Vean ustedes, al terminar ese estudio, el cumplimiento de la decolonización fue únicamente el 31%. Y cuando se le preguntaba al paciente
¿Cuál era la razón del incumplimiento? Pues decían que se les había olvidado, que no habían entendido la importancia, que les incomodaba la administración de la pupirosina. Esto tiene una consecuencia, sí. El 11% de las infecciones de sitio quirúrgico relacionados con el incumplimiento del protocolo en ese grupo de pacientes estuvo relacionado a no haberse aplicado. Entonces, esto, el olvido, la falta de comprensión, la incomodidad y algunas otras cosas pueden a lo mejor con una buena educación tratar de que eso se disminuya. ¿Cómo podemos empoderar? Porque no nada más vamos a decir, no necesariamente, permítame un segundo, no necesariamente lo podemos decir, pues se le olvidó mi modo, o qué podemos hacer, no podemos hacer nada, eso no tiene, no. Hay una serie de métodos activos mediante mensajes de voz y o texto que recuerda a los enfermos el protocolo que deben seguir de la decolonización. Por ejemplo, en estos 400 pacientes de ortopedia de la Universidad de Washington, el porcentaje de respuesta fue el 96%, porque utilizaron estos mensajes de voz y de texto. Había una persona encargada de estarle recordando al paciente las medidas de prevención que tenía que estar relacionando. Con esto hubo una mejoría de la comunicación con los médicos, se sintieron los pacientes más cercanos a los médicos, le dio confianza al entender que lo realizaban correctamente el protocolo, se sintieron atendidos y con el servicio tratante y por lo tanto mejoraron muchísimo su disposición a la prevención y al tratamiento, y el sistema les pareció conveniente y fácil de usar. Y es muy fácil, como ustedes pueden ver, son mensajes recordándole al paciente que vamos a operar que tiene que hacer esta situación. Y bueno, pues se ha ido escalando. En la actualidad, pues hasta telemedicina ya tenemos. Cómo recordarle al paciente lo que tiene que hacer. Entonces es muy fácil, se pueden mandar correos electrónicos o mensajes por celular, que hoy por hoy es lo más accesible para todas las personas. O sea, el celular ha venido a democratizar la comunicación, afortunadamente. Aquí este es otro estudio en donde se trata de investigar si los pacientes realmente cumplen con el protocolo de descolonización de la piel con clorhexidina. Y hay dos grupos. Hay un grupo al que se dio el que sí realmente lo hizo y el que no lo hizo. Y ustedes pueden ver que el que lo hizo tiene niveles de clorhexidina, porque eso es, cuando entran al hospital, en diferentes partes del cuerpo, en la axila izquierda, en el pliegue derecho, en el abdomen, en la ingle izquierda, en la corva derecha, pueden ustedes ver que tiene todavía niveles importantes de clorhexidina, además de las que se le tienen que administrar en el hospital, y los que no lo hicieron tienen muy bajo porcentaje, y entonces el riesgo de adquirir la infección es importante. De tal suerte que es importante hablar con los enfermos, preguntarles cuáles son sus preocupaciones, esperar sus respuestas, preguntar cosas como ¿es necesario tener este catéter? Es algo que es importante, o sea, las infecciones en la sangre pueden surgir por la administración de un catéter. ¿Qué medicamentos me administrarán? ¿Qué medidas debo de prevención van a realizar? ¿Cuál debo yo realizar? La higiene de manos, esto es fundamental, hablar de higiene de manos. Si les van a administrar antibióticos, ¿por qué? ¿Cuáles? ¿Y en base a qué? Esto es muy importante. La gente quiere, a la menor provocación, que se les prescriba antibióticos. La resistencia bacteriana, antimicrobiana a los antibióticos está creciendo exponencialmente. El Banco Mundial piensa que para el 2030 nos vamos a morir más de infecciones que ya no tienen un antibiótico para tratamiento que de cáncer inclusive. El Banco Mundial considera que esto puede ser una catástrofe económica y de población. Por lo tanto,
tratar de que todo se cure con antibióticos no es posible. Hay muchas cosas que no deben utilizarlo y cuando los sí utilizan se deben utilizar adecuadamente. Pregunta cuáles son los síntomas y signos de infección. Atienda de inmediato una diarrea porque sabemos que si se utilizan antibióticos nos puede dar una infección por una bacteria que se llama Clostridium difficile. Y hay que vacunarse contra influenza ahora. Esto es una recomendación fundamental para no ingresar al hospital y con otro tipo de vacunas. Pero también estas son las recomendaciones que nosotros le tenemos que dar. Pero también hay que decirles, deje de fumar y beber alcohol por lo menos un mes antes de que ingrese al hospital, baje de peso, haga ejercicio, controle su glicemia y sus triglicéridos, controle su presión, ejercite su respiración. Esto es realmente fundamental. La mayoría de los pacientes que están muriendo, no solamente en México, en todo el mundo, son pacientes que tienen sobrepeso, que por eso son diabéticos, hipertensos, y están esperando que una pastilla mágica les quite todo esto. Tiene el paciente que dejar de hacer las cosas que lo llevaron a la enfermedad. Entonces, realmente el empoderamiento del enfermo en la actualidad se considera como una herramienta muy útil para el cumplimiento de higiene de manos, no solamente de él, sino del personal de salud. Y aquí están las guías de la Organización Mundial de la Salud para cómo realmente involucrar al paciente para que participe en las campañas de higiene de manos en los hospitales. Hay una organización que se llama, Socios en su Atención. Es un estudio controlado prospectivo de 39 pacientes. Había 90 elegibles, pero solamente 39 decidieron participar, que le tenían que preguntar al personal de salud, ¿se lavó las manos? El cumplimiento solamente 39, esto es muy importante, o sea, 90 pacientes no quisieron preguntarle eso al personal de salud. El cumplimiento del programa se midió con la utilización de jabón y alcohol y lavado de manos por cama por día antes y después de la pregunta. Sí se incrementó el lavado de manos en el personal de salud. Hubo mayor incremento en los servicios quirúrgicos. El alcohol gel se utilizó en menos de 1% de las ocasiones, o sea, realmente se lavaban las manos con agua y jabón. Solamente el 62% de los pacientes se sintieron cómodos preguntando y solamente 67% recibieron una respuesta positiva, o sea, se lavaron las manos. Curiosamente, los pacientes que sí participaron, todos le preguntaron a las enfermeras o a los enfermeros, pero solamente el 35% le preguntó a las doctoras y a los médicos. De tal suerte que aquí hay como yo les mencionaba, una cosa de jerarquía que a los pacientes les cuesta mucho trabajo sobreponerse a eso para preguntarle a su doctor, lávese las manos antes de tocarme. Señorita enfermera, antes de administrarme un medicamento, por favor, higienícese las manos, porque esto me puede infectar a mí. Por favor, yo necesito irme a lavar las manos o traigan un recipiente para que yo me lave las manos 4 veces al día. Y este es otro estudio muy similar que analiza pacientes que creen que debe estar involucrado, y estas son las publicaciones. En el Reino Unido, el 71% piensa que el paciente, de los pacientes, eso es una investigación que se hizo a los pacientes, 71% piensa que sí. En Canadá, curiosamente, dicen que no. Este es otro estudio del Reino Unido. En Estados Unidos, el 91% de los pacientes que se interrogaron piensan que sí. En Australia, el 90%. Le preguntó en estos estudios al personal de salud si se había higienizado las manos. Vean ustedes los porcentajes tan bajos. El más alto es 60%, pero realmente son porcentajes muy, muy bajos. Los pacientes y la familia no quieren cuestionar a los médicos. Y el personal de salud, cuando da el permiso a preguntar, entonces se incrementan significativamente la posibilidad de hacerlo. Si yo le digo a mi paciente, yo soy la doctora Baridó, cada vez que yo venga a verlo, tengo que traer mis manos higienizadas, pregúnteme.
y llego el día siguiente y lo toco, lo voy a tocar sin haberme lavado las manos a todo propósito para que el paciente me diga, no me toque, doctor, usted misma me dijo que se tenía que lavar las manos. Entonces, les da pena a los pacientes, por eso es que el personal de salud tenemos que ser muy responsables en este tema. Esto necesariamente va de la mano con el conocimiento que nosotros le transmitamos al paciente y a su familia de la importancia de la higiene de manos y que además les demos un permiso explícito para que nos lo soliciten. Los padres, fíjense esto tan importante, los padres solicitándole al personal de salud que se higienice las manos en niños o adolescentes que están hospitalizados. Esta es una revisión sistemática de 1.645 artículos, solamente 11 cumplieron los criterios de inclusión. La familia, los padres entienden el beneficio de la higiene de manos. El deseo de solicitar al personal de salud de la higiene de manos fue variable, de hecho realmente muy baja, tratándose de niños, o sea, los mismos papás les dan pena o miedo o piensan que va a tener una consecuencia sobre su hijo pedirle al personal de salud que se higienice las manos. Aquí esto mide la diferencia entre la participación de hombres y mujeres. En general, las mujeres se sienten con más posibilidad de preguntarle al personal de salud que se lave las manos. Algo que es importante, que es otra manera de incorporar al paciente en la toma de decisiones, es su cuidado postoperatorio. Esto es importante porque aproximadamente el 60% de los pacientes en estos 55 artículos de 15 países, que son casi 1,5 millones de cirugías, se infectaron casi el 10%, solamente el 60%, solamente el 40% se diagnosticó cuando el paciente estaba hospitalizado, el 60% se presentó después de su alta hospitalaria y este es un grave problema. Ustedes pueden ver en esta gráfica, que no pretendo que la lean, pero como la mayoría de los pacientes que tuvo infección del sitio quirúrgico se diagnosticó fuera del hospital. Esto tiene mucha importancia porque no hay una retroinformación al personal de salud de que se infectó porque los pacientes o se van a otra institución o ya no quieren regresar y van con otro médico, entonces no hay este ciclo de retroalimentación para poder saber qué sucedió. Pero además perjudica al paciente porque el paciente no obtiene lo que quería con su cirugía libre de infección. De tal suerte que en muchos países se ha implementado toda una gama de manejo preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio y se van siguiendo y se les explica a los pacientes que tienen la posibilidad de hablar cuando lo consideren necesario, que saquen fotografías de sus heridas, que se las manden. Y la tecnología, hoy por hoy la tecnología nos va a ayudar a que los pacientes, no solamente quirúrgicos, sino, por ejemplo, un paciente con enfermedad cardíaca puede mandar un mensaje, me estoy sintiendo mal, ¿qué debo hacer? No puedo respirar, me voy al hospital. Una serie de cosas que es muy importante. Este artículo se los había presentado antes, pero realmente mejoró muchísimo el mensaje, mejoró muchísimo la evolución y la confianza aún si se hubieran infectado al sentirse que estaban siendo tomados en cuenta por todo el personal de salud, en particular por sus médicos. De tal suerte que el paciente debe ser nuestro asociado en la prevención de infección quirúrgica en todo el proceso de atención. Para lograrlo debemos educar el cómo, el por qué y el cuándo mediante diferentes métodos de enseñanza. Debemos influir en los factores de riesgo de infección del sitio quirúrgico y promover en forma particular la higiene de manos de todo el equipo y considerando como equipo también al personal, al paciente y a su familia. Muchas gracias.
Doctora, muchísimas gracias. Hay varias preguntas, pero yo quisiera hacerle una primero. A ver, doctora, el tema considera que podría ser incluso legal, porque yo encuentro que la Ley General de Salud y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica solamente imponen obligaciones al personal médico, pero no imponen ninguna obligación al paciente y a su familiar, y ellos tienen dos obligaciones, al menos estas dos. Una es proporcionar información fidedigna al personal de la salud y la otra es de seguir las indicaciones médicas. Ellos también son responsables. Yo me encuentro particularmente en ortopedia, bueno, muchas especialidades que no se siguen. Es más, quisiera que no se, en ortopedia, por ejemplo, no se siguen las recomendaciones médicas de reposo, etcétera. Y es más, doctora, yo encuentro que cuando de una simple gripa, cuando un médico nos da un tratamiento y nos sentimos bien, ya no terminamos el tratamiento, lo abandonamos. Y eso, digo, no existe esa cultura del seguimiento estricto de las indicaciones médicas. ¿No considera que eso también es un factor importante, el que se pueda establecer en la ley la corresponsabilidad del paciente? Claro, sería muy útil, pero desgraciadamente entonces, siendo nosotros el primer país con obesidad en niños y el segundo país con obesidad en adultos, pues las cárceles estarían saturadas. No, yo creo que más que ver las cosas como un delito y como quién va a demandar a quién y quién se va a ir a... Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar, intensificar nuestras campañas de educación, que nuestros pacientes entiendan. Y lo que usted dice es estrictamente cierto, porque yo me puedo pasar media hora diciéndole a un paciente lo que tiene que hacer y llega a su casa y doña Chomita le dice que el té de quién sabe qué le va a ser mejor que la medicina que está relacionada estrictamente con su enfermedad y lo dejan. O sea, uno tiene que entender que la leyenda urbana, las anécdotas juegan un papel muy importante en todo esto. Exacto. Hay más preguntas. Bueno, el caso de incluirlas en la ley no son para sancionarlos, sino para establecer una corresponsabilidad, no porque se vaya a sancionar. Los Pero, pacientes deben ser responsables de se tienen que sentir responsables de su enfermedad algunas, o sea, la obesidad, el descontrol de su diabetes, la falta de ejercicio, por ejemplo, las rodillas, o sea, la gente se queja del dolor de rodillas terriblemente, pero no baja de peso, entonces las pobres rodillas todos los días están cargando un peso para el que no fueron diseñadas. Hay muchísimas cosas en donde realmente la familia y el paciente tienen que entender que sus enfermedades pueden ser modificadas si ellos siguen las instrucciones. Excelente. Luis Vázquez nos pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que no se ha hecho un descubrimiento de nuevos antibióticos? ¿Qué pasa con la resistencia a los que son alérgicos, por ejemplo? Bueno, los que son alérgicos, hay otra gama de antibióticos que se pueden utilizar. Se están tratando de hacer desarrollos de antibióticos, están saliendo muy escasamente uno o dos, algunos, porque no es negocio para las compañías, realmente el negocio es los medicamentos contra el cáncer, los medicamentos hematológicos, etcétera, pero no solamente es eso, es que realmente es muy difícil lanzar una nueva droga. Y la resistencia bacteriana pues es un problema muy grave, es un problema de todos, es un problema de inadecuada prescripción, pero también es un problema de mucha presión de la población para querer un antibiótico, es un problema de agricultura, es un problema de ganadería, es muy complejo la resistencia bacteriana y tenemos nosotros que realmente trabajar en forma en diferentes aristas de este problema porque sí ya está habiendo pacientes que se mueren porque ningún antibiótico disponible ataca al microorganismo que le causa la infección. Excelente. El doctor Lagarde dice, el mejor momento para involucrar a los pacientes y familiares es cuando se explica y firma el consentimiento
válidamente informado. Luis Vázquez dice, me comentan que hace años en Ciudad de México se hacían cultivos, un programa de la UNAM y lo hacían en los centros de salud y decidieron ya no hacerla. Él considera que la sepsis puerperal en todo el país ocupa el segundo lugar de muerte materna. ¿Es correcto, doctora? Puede ser, no hay datos que digan que eso es lo que pasa, pero pues sí, esa es la observación que, bueno, nos da alguna perspectiva, no objetiva, pero el análisis subjetivo tiene su valor. En la UNAM siguen haciendo estudios de resistencia bacteriana, hay información muy útil, se llama PUCRA, el programa de resistencia bacteriana. Y es informativo. Lo que necesitamos hacer con esa información es trabajar en nuestro sistema de salud para tratar de disminuir la resistencia bacteriana. Excelente. La doctora Constanza, buenas noches. En esta situación extraordinaria durante la pandemia, ¿cómo se han comportado las infecciones? Han aumentado y también es un dato subjetivo porque muchísimo del personal de epidemiología hospitalaria que hace la epidemiología de estas infecciones la tuvieron que mover para áreas críticas. Y también mucho personal que estaba capacitado para estar en áreas críticas tuvieron que ir de permiso porque tenían factores de riesgo para ser contaminados. Entonces, ingresó personal que no tiene tiempo para estar haciendo sus labores de prevención. Ha sido muy complejo el desarrollo de la atención a los pacientes con COVID. Excelente. La doctora Salvio, ella considera que este tipo de educación debe darse en higiene bucal, y bueno, no solamente en higiene bucal, en cualquier tipo de atención médica. Usted lo aclaró muy bien y lo señalaba. María López García dice su opinión. Muy bueno, porque en las guías no aparece que los pacientes con cirugía cardíaca se les va a poner una válvula o que se les va a poner un puente aórtico, tengan que ir al hospital con dientes sin caries, sin bacterias. Entonces, realmente es algo que hay que señalarle al enfermo. Para cirugía electiva, de cirugía de riesgo, tienen que ir pues con una salud bucal, salud bucal. Excelente. María López, su opinión de las guías de seguridad del paciente para reducir el riesgo de infecciones nosocomiales de uso. Se me perdió. ¿Hola? ¿Me repite la pregunta? No la escuché. Su opinión de las guías clínicas para reducir... Son muy buenas y están relativamente actuales, están actuales. La más aterrizable, yo creo que todas son, pero la más fácil de leer es la de la Organización Mundial de la Salud para la Prevención de Infecciones del Sitio Quirúrgico, que salió en el 2016. Hay otra guía del CDC, del Centro de Diagnóstico de Enfermedades. Hay otra guía de una organización epidemiológica de Estados Unidos, el CHEA se llama. Y estas guías, de hecho, nosotros en México tenemos la norma oficial para la prevención de las infecciones, relacionadas a la atención a la salud. Hay una norma oficial que casualmente estábamos en enero tratando de actualizar, estábamos trabajando en la actualización cuando nos llegó la pandemia, y entonces tuvimos que cambiar nuestras actividades. Desde la primera edición del libro de Educación Química del maestro Abel Archundia ya se menciona el baño previo con clorexidina. Lo que sucede es que no se tomaba en serio, y si eso se hubiera hecho desde hace tiempo, hubiese tenido un menor impacto, un impacto en la disminución de las infecciones asociadas al sitio quirúrgico. Alma Arce, ¿podría darnos referencias bibliográficas que concluyen lo que mencionó de que los antibióticos no servirán en 2030 según esta organización mundial? Por favor. Claro, yo creo que hay información por todos lados al respecto. Entre a la página de la Secretaría de Salud, entre a la página de la Organización Mundial de la Salud y busque resistencia bacteriana, entre a la página del Banco Mundial, también hay ahí datos objetivos, claros de la resistencia bacteriana. Es un problema gravísimo, gravísimo.
Excelente. Marta Aces, a quien le envío un saludo también. ¿Existe un espacio para capacitar a los familiares de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas para concientizar la importancia de los cuidados para evitar contagios que generen desenlaces fatales? Debería haber, yo creo que es más fácil en la medicina privada, porque la afluencia de pacientes no es tan intensa como en la medicina pública. De hecho, por ejemplo, realmente yo sí creo que la Organización de Salud Pública trata de hacerlo. En las unidades de medicina familiar hay clínicas de diabéticos, clubes de diabéticos, en donde se sientan los pacientes diabéticos y su familia a intercalar, intercambiar recomendaciones, comidas, dietas, etcétera. Entonces, sí hay comunidades, organizaciones, de hecho, que dependen de su propia institución pública, pero también organizaciones no gubernamentales que se encargan de tratar de incorporar a muchos pacientes con la misma enfermedad para tratar de disminuir el riesgo. Nosotros los médicos somos los peores pacientes. Debemos crear conciencia en nosotros mismos y hacer caso a nuestros familiares. No hacemos prevención ni cambio de hábitos en nuestra vida, aunque por el tipo de trabajo que tenemos no podemos hacer lo propio con nosotros. Doctora, increíble. Yo entiendo que la comunidad médico siempre me da recomendaciones, pero ellos mismos no las siguen. Trabajan de las 5 de la mañana casi a la 1 de la mañana, la forma que hacen las residencias, la alimentación, las galletitas, el café, los congresos médicos. No, tiene una vida ajetreada realmente, la gran mayoría de los médicos. Luis Vázquez, pienso que el personal de intendencia que trabaja en salud se le deben mejorar las condiciones de contratación. Ellos son quienes pueden ayudar a mejorar la morbimortalidad por sepsis. Doctora. Es cierto, es muy importante el comentario. Se debería aumentar el presupuesto para la limpieza del personal, para la limpieza de los hospitales y del personal. Pero realmente instruir a todo el personal de intendencia de cómo se debe limpiar todo un hospital, baños, quirófanos, cuartos, etcétera, porque sí, la transmisión por contacto de las bacterias es muy importante. Esto es fundamental. La doctora Ana Patricia, la técnica de aplicación de muporcina y el baño con clorhexina. Clorhexidina, ajá. ¿Qué? Nos dice la técnica de aplicación. Bueno, con un hisopo se aplica en la nariz, que en la actualidad también dicen que se puede aplicar, o sea, no dicen, sino que está publicado, se puede aplicar con productos yodados o inclusive con clorhexidina sin alcohol. ¿Y cuál era la otra? La técnica de la clorhexidina. Hay baños con jabón de clorhexidina al 4% sin alcohol que se lo deben hacer en su casa. Excelente. Doctora, nos preguntan, bueno, dos preguntas más. Otra vez, Luis Vázquez, ¿qué les está pasando? Hay casos de multiresistencia a antibióticos. ¿Sí? O sea, esa es la resistencia de la que estamos hablando, la resistencia de los antimicrobianos a los antibióticos. Tenemos que entender que las bacterias, los virus, nosotros somos entes biológicos y aparentemente las bacterias las bacterias y los virus son más inteligentes que nosotros porque nos están ganando la batalla. Tenemos que asesorarnos muy bien de cómo prescribir antibióticos y cómo combatir la resistencia bacteriana. A ver, por Facebook nos están haciendo varias preguntas. ¿Quién tiene más responsabilidad? Bueno, ¿qué opinas sobre el tener que ajustarse al uso de solo antibióticos del cuadro básico en el sector salud? No es necesario eso, o sea, yo creo que es muy importante se llama gestión de antibióticos. Es muy importante porque si no hubiera eso, el personal médico estaríamos prescribiendo antibióticos de muy amplio espectro con una posibilidad muy importante de causar resistencia bacteriana. Esto realmente es muy importante y cuando se necesitan otros antibióticos que no están en el cuadro básico,
Uno debe hacer un oficio, llevarlo a la dirección y solicitar que se compre. Doctora, nos están pidiendo sus datos. Hay gente que quisiera tener médicos que quisieran tener contacto con usted. ¿Cómo podrían contactarla? Se pueden dirigir a la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Al correo es socios@amein.org.mx, o me pueden escribir a mi correo, que es mbaridom@gmail.com. Excelente. Doctora, por favor, su mensaje final para la comunidad médica que nos ve. Bueno, el primer comentario para la comunidad médica, para toda la comunidad de atención médica y en salud, es que se cuiden, que tengan su equipo de protección personal, que tenemos un alto índice de contagio en el personal de salud, que le enseñen, eduquen a sus pacientes y a sus familiares en la prevención de infecciones, aunque sea con la sencilla maniobra de higiene de manos. Con eso solo podríamos ayudar a disminuir resistencia bacteriana e infección. Sí, realmente es importante la cantidad de infecciones que se generan, como usted dice, por algo algo que parecía tan sencillo como el lavado de manos. Doctora, muchísimas gracias. Agradezco mucho su participación y, como siempre, el apoyo para aportar y generar valor en estos momentos a la comunidad médica. Yo quiero agradecerles que se hayan conectado a todos esta semana. Ya una semana más, les recuerdo el programa de la siguiente semana. El lunes un foro de repercusiones del COVID con residentes médicos. Tenemos a 4 diferentes médicos residentes de especialidades quirúrgicas. El martes desde Toronto, Canadá, la doctora Armel Pérez Cortés nos habla de actualizaciones en la prevención y manejo de COVID-19, cómo lo han manejado en Canadá. El miércoles, la pandemia y el ayuno intermitente con el doctor Luis Alfonso Hernández Segareda, cirujano general. El jueves, el ingeniero Pedro Carral, tips para incrementar el patrimonio y tener una mejor expectativa del futuro para profesionales de la salud. Y el viernes, rehabilitación del paciente amputado por la doctora Zamudio. Recuerdo, además, que el día de hoy, ya en unos momentos más, tendremos, bueno, ustedes, yo los invito, ¿se acuerdan que tuvimos hace un par de semanas, hace 15 días al rabino Marcelo Ridner? Él es el rabino emérito de la comunidad betel en la Ciudad de México. Él los invita a que el día de hoy, en unos momentos más, a las 10 de la noche en el programa Es la Hora de Opinar, conducido por Leo Zuckerman, tratarán el tema COVID y fe con el padre Hugo y el propio rabino Marcelo Ridner. Además, a partir del lunes, si no lo pueden ver el día de hoy a las 10, lo podrán ver en Hora de Opinar en YouTube. Yo les agradezco que se hayan conectado una vez más. Esta plática de la doctora María Enriqueta está grabada y podrán verla. Si se les escapó algo, pueden volverla en YouTube y además compartirla con más profesionales de la salud. Muchísimas gracias a quienes se conectaron de todos diferentes países. Como siempre, doctora Enriqueta, le agradezco sinceramente su aportación, que siempre lo hace con la finalidad de aportar, como lo ha hecho toda la vida a la comunidad médica. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, licenciado Ávila. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta lunes. Gracias.